Como primera ponencia de este encuentro académico, contamos con la presencia del abogado Eduardo Esparza, con el tema Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector Textil, como también Códigos de Ética. El abogado Esparza se desempeña actualmente como Intendente de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. La bienvenida para el compañero abogado Eduardo Esparza. Okay. Bueno, como estaba manifestando, los códigos de ética son herramientas de promoción de la competencia que lo que hacen es básicamente tratar de promover que exista un respeto y que no existan unas prácticas anticompetitivas. Son herramientas que voluntariamente los operadores económicos se comprometen con la sociedad, se comprometen con el mercado a mantener sus conductas conforme a lo establecido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, el marco constitucional y demás normas aplicables. En lo que tiene que ver con el código que acaba de ser suscrito, voy a resaltar algunos puntos importantes. Les voy a compartir el código para que ustedes puedan ver de una manera transparente qué es lo que se acaba de suscribir por parte del operador económico y poder explicarles, y si tienen alguna inquietud, poder desarrollar un poco más en qué consiste. Ya, no sé si ustedes pueden observar el documento. Este es el que acaba de ser suscrito, en el que el operador económico Sintofil firma de una manera voluntaria este código de ética. Bueno, hay que mencionar también, este código es parte de un compromiso de cese que fue presentado por la empresa, quien básicamente prefirió estos mecanismos de solución de los procedimientos administrativos de sanción que está establecido en la ley, a continuar con una investigación. Es un reconocimiento que hace el operador económico de una conducta que fue anticompetitiva y que básicamente, como parte del compromiso de cesar en esa conducta, suscribe este código. Dentro de los principios, básicamente se recogen toda la norma constitucional y también aquellos que están en nuestra ley, que es la libre competencia, la competencia leal, el precio justo, la no discriminación, la transparencia, la buena fe, la legalidad, la equidad, solidaridad, calidad y eficacia. De igual manera, en la parte tercera, los lineamientos y principios en las relaciones comerciales, es básicamente todos los principios que están establecidos en nuestra ley. Lo que se está es resaltando la importancia de estos principios. Y algunos constitucionales, como por ejemplo el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico, el respeto de los derechos de los consumidores, la denuncia de estructuras, mecanismos y prácticas que pudieran ser anticompetitivas, el compromiso con el comercio justo y evitar todo acto que constituya una conducta anticompetitiva. En cuanto a las responsabilidades, de igual manera existen las responsabilidades que tienen todos los operadores económicos, que de cumplir la ley, cumplir su reglamento, las demás normativas y demás normas que expida la superintendencia como órgano técnico de control y autoridad de competencia. Y asimismo hay una particularidad que es el compromiso de cumplir con las disposiciones del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector textil. Aquí una aclaración, este manual no ha sido todavía emitido formalmente, pero ya el operador económico hace suyo de una manera voluntaria todas las disposiciones de este manual que en unos breves minutos voy a proceder a explicarles. Esta es la parte más importante, a mi parecer, es el compromiso con el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector textil. Esperemos que en próximos meses exista el tratamiento de este manual por parte de la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y se lo pueda emitir ya para que rija a todo el sector textil. En la parte quinta ya hay una descripción de las conductas que infringen la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esto es importante que conozca la ciudadanía, que conozcan los operadores económicos para que no incurran en este tipo de conductas
no infrinjan nuestra ley y no sean objeto de sanciones. Entre los que destacan las conductas que se debe evitar son los acuerdos para aumentar precios, los acuerdos para establecer una fórmula para computar precios, acuerdos para mantener una relación fija entre los precios de productos sustitutos pero no idénticos, acuerdos para eliminar descuentos o para establecer descuentos uniformes, es decir, no se puede acordar con los competidores la eliminación de descuentos o establecer entre ellos descuentos iguales. No se puede tampoco realizar este tipo de acuerdos. Tampoco pueden establecer un sistema de crédito acuerdos para establecer sistemas de créditos que serán utilizados con los clientes. Es decir, todos este tipo de políticas comerciales tienen que ser independientes entre operadores económicos. No pueden acordar este tipo de políticas comerciales. No pueden tampoco eliminar productos ofrecidos a precios altos. No pueden reducir los precios finales sin notificar a los demás. No pueden pretender reducir precios sin notificar a los demás miembros de cartel. No pueden haber acuerdos para publicar precios. No pueden haber acuerdos para establecer márgenes. Tampoco para establecer plazos de pagos, reparto de mercados. No debe existir una negativa de trato injustificada. Esto no, es decir, los operadores económicos no pueden acordar una negativa de trato para no vender a otros, no vender a sus clientes. No pueden, tienen que basarse en prácticas, no deben basarse en prácticas concertadas que sean anticompetitivas. Las decisiones gremiales también deben tener mucho cuidado cuando estas sean anticompetitivas. Tienen que tener también cuidado con las restricciones verticales que sean consideradas anticompetitivas y también evitar lo que es la publicidad engañosa. El operador económico que acaba de suscribir el código de ética ha manifestado que en caso de incumplimiento de los compromisos antes anunciados, sin perjuicio de las sanciones que podrían devenir de la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se sujetan las medidas preventivas y correctivas que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado determine para el establecimiento de la competencia y la eliminación de distorsiones, respetando lógicamente el debido proceso constitucional. Ahora les voy a compartir el manual que se espera que sea tratado por la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado para que sea emitida y rija a todo el sector textil. Bueno, esta también es una herramienta de promoción de la competencia. El objeto de este manual, como está detallado en el documento, es fomentar las buenas prácticas comerciales entre los operadores económicos del sector textil, prevenir la realización de conductas y prácticas anticompetitivas y promover la competencia en beneficio de los consumidores. Esta herramienta de competencia lo que busca es fomentar la transparencia y eficiencia económica en el sector textil, así como el comercio justo, además de evitar el abuso de poder de mercado y que se falsee y distorsione la competencia para el cometimiento de las infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En el ámbito, este manual, una vez que ya sea emitida formalmente, regirá para todo el sector textil, es decir, para tanto las empresas textileras, las empresas que se dediquen a la costura, los proveedores de esta empresa, los proveedores de hilo, los proveedores de algodón, todos ellos tendrán que sujetarse a este manual. Los principios básicamente son los que les había manifestado cuando les hablé del código, son principios que están en la Constitución y la ley. Los objetivos del manual, como les había señalado, es impulsar y fortalecer el comercio justo, promover la transparencia, controlar y observar las relaciones contractuales, armonizar las prácticas comerciales competitivas, proteger los derechos de los actores de la economía popular y solidaria, de las MIPYMES y del consumidor final, y establecer los mecanismos operativos para mantener este sector de forma armónica y equilibrada. Los lineamientos generales es el respeto de los derechos de los consumidores y los demás operadores económicos, la innovación constante y la búsqueda por ofrecer productos a precios más baratos que sus competidores. Esto es importante. ¿Y por qué los acuerdos nos importa o nos preocupa como superintendencia? Es porque cualquier tipo de acuerdo siempre viene en desmedro de los derechos de los consumidores. Al final, nosotros a quienes protegemos finalmente es a los consumidores. Por ejemplo, un acuerdo de precios, que lo que se hace es que el consumidor no pueda ser beneficiado de unos precios competitivos.
Cuando dos operadores económicos compiten en el mercado, lógicamente los precios van a disminuir, la calidad va a aumentar y el beneficiado es el consumidor. Las responsabilidades y obligaciones de los operadores económicos es igual que les había manifestado en el código: cumplir la ley, las normas que emita la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, los actos administrativos que expida la Superintendencia. Y también aquí estamos estableciendo un deber de colaboración, que es denunciar a la Superintendencia de Control del Mercado cuando conozcan de prácticas que sean anticompetitivas. Ahora bien, ya yendo un poco más a lo que tiene que ver con las prácticas y los derechos de las prácticas anticompetitivas y lo que tiene que ver con los derechos de los consumidores, a continuación se establece estos. Por ejemplo, el derecho de los consumidores, estos tienen derecho a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa de la relación a los productos que quieren, sus precios, características, calidad, las contraindicaciones y los riesgos que estén expuestos. Este derecho del consumidor, lo contrario, es decir, cuando los operadores económicos no cumplen esto, puede ser considerado una práctica desleal, que está establecido en nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Puede ser considerada una práctica de engaño. Cuando ustedes no tienen la información adecuada sobre la calidad, las características y los precios del producto o servicio que están adquiriendo, esto puede ser considerado una práctica desleal. También existe la obligación de notificación de operaciones de concentración, es decir, cuando dos operadores económicos que están participando en el mercado deciden incursionar en una operación de concentración, por ejemplo, una fusión. Dos empresas deciden fusionarse para crear una única empresa. Esto es bueno que lo conozcan, tiene que ser notificado a la superintendencia cuando la cuota de participación del mercado sea afectada por lo menos en un 30%. También es bueno que conozca la ciudadanía respecto de las acciones del Estado y ayudas públicas. El Estado puede otorgar ayudas públicas mediante la utilización de recursos públicos para proyectos estratégicos de interés nacional por el tiempo que fuere necesario. Pero hay algo importante que hay que subrayar. Únicamente mediante decreto ejecutivo se podrá establecer políticas de precios necesarias para beneficio del consumo popular, así como para la protección de la producción nacional y la sostenibilidad de la misma. Es decir, conforme lo que está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, me parece que específicamente en el artículo 42, sí, únicamente mediante decreto ejecutivo se pueden establecer precios. Es decir, no existe otra manera, no existen otros órganos de la administración pública que puedan establecer precios. Únicamente se lo hace por decreto ejecutivo o a tal vez de algún tipo de delegación. Pero esto es bueno que lo conozcan, no es que cualquier funcionario público puede llegar a establecer algún tipo de precio, ya sea algún tipo de precio para los operadores económicos. Únicamente tiene que haber un procedimiento como lo establece la ley, un decreto ejecutivo. Asimismo, la Junta de Regulación también puede establecer restricciones a la competencia. Restricciones a la competencia para fomentar la producción para sectores estratégicos o cuando se reúnen ciertas condiciones establecidas en el artículo 28. En cuanto a las conductas prohibidas, nosotros vemos en el manual se evidencian aquellas establecidas en el artículo 25, 27, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Mercado, que tiene que ver con las prácticas desleales. Entre ellas, hemos resaltado en este manual el incumplimiento de una norma jurídica, como sería una infracción de normas ambientales, publicitarias, tributarias, laborales, de seguridad social, sanitarias u otras regulaciones para prevalecer en el mercado. Es decir, los operadores económicos no pueden dejar de observar las normas sanitarias, tributarias, laborales para tratar de ser, entre comillas, más competitivos. Es decir, el operador económico tiene que competir de una manera leal, cumpliendo todas las normas en igualdad de condiciones que sus demás competidores. La publicidad engañosa, lo que había manifestado, los operadores económicos no tienen que difundir algún tipo de publicidad que lleve a confusión al consumidor, a la inducción, a error o engaño en prejuicio del consumidor usuario. Es decir, no pueden ofrecer más allá de lo que su producto realmente le va a brindar. No por vender más productos pueden estar ofreciendo algo que no lo van a cumplir.
Ahora bien, este manual tiene una característica adicional que no la tienen los anteriores manuales que han sido socializados por la superintendencia y aquellos que ya han entrado en vigor como el manual de supermercados, y es que existe una descripción de qué es lo que se consideran acuerdos y prácticas anticompetitivas. En el artículo 13, aquí voy a hacer un paréntesis, todo esta norma, este desarrollo que consta en el manual ha sido tomado tanto de legislación internacional y doctrina internacional. Se ha realizado luego de un estudio de cuáles son las definiciones internacionales, ya sea en doctrina o en jurisprudencia de algunas autoridades de competencia a nivel internacional, para poder establecerlo aquí en nuestro manual y que conozcan los operadores económicos. Así, por ejemplo, los acuerdos se prohíbe todo tipo de acuerdo que tenga como objeto o efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecte negativamente la eficiencia económica o al bienestar general. Una particularidad, la manera en que se materializa el acuerdo no necesariamente tiene que ser escrita o formal. En ese sentido, el acuerdo también puede ser tácito. Es decir, y es bueno que lo conozcan, cuando internacionalmente, por ejemplo, cuando dos operadores económicos se envían comunicaciones, puede ser a través de correo electrónico, y uno de ellos le invita a un acuerdo, por ejemplo, uno de establecer precios, el precio del producto, le invita a que fijen un mismo precio, pero el otro operador económico no le responde ni afirmativa ni negativamente, pero el siguiente día en el mercado vende sus productos al precio que el otro operador económico le sugirió que acuerden, estamos hablando de un acuerdo tácito. Es decir, no hubo una confirmación expresa de estar de acuerdo con el precio al que se le había invitado a que venda, pero sus actuaciones siguientes nos da a entender que efectivamente aceptó ese acuerdo, aceptó fijar el precio. Entonces aquí es muy importante que los operadores económicos tengan cuidado, no se requiere únicamente un acuerdo escrito o formal, también puede ser tácito. Como superintendencia, específicamente la intendencia que dirijo, la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, utilizamos modelos econométricos que nos permiten evidenciar si efectivamente existe un acuerdo. En el mercado se puede ver a través de varios modelos, especialmente de Cournot, si específicamente hay algún tipo de acuerdo o paralelismo que nos haga a nosotros pensar que dos operadores económicos se pusieron de acuerdo. En el artículo 14 hablamos de los acuerdos para fijar precios. Por ejemplo, los operadores económicos deben definir sus políticas de precios de manera independiente. Eso es una sana competencia. Los acuerdos de competidores para fijar precios son per se contrarios a las disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. ¿Qué significa esta palabra per se? Significa que el simple cometimiento de esta conducta es sancionado. No se requiere un análisis que en derecho de competencia se llama regla de la razón, o sea, no se requiere observar si el compromiso a lo mejor trajo algún tipo de eficiencia económica. La doctrina internacional y nuestra ley, específicamente en el reglamento a nuestra ley, se establece como anticompetitiva per se cualquier tipo de acuerdo para fijar precios. Este tipo de conductas están prohibidos por su simple práctica. En ese sentido, no se requiere analizar si la conducta tiene objeto o efecto real o potencial, impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. Además, otra cuestión, además esta conducta está excluida de la regla del minimis. Ustedes se preguntarán qué es la regla del minimis. Bueno, existen ciertos acuerdos entre operadores económicos que son tan pequeños que realmente no llegan a distorsionar el mercado, de tal manera que a la autoridad de competencia, por mandato legal, no entra a investigar y tampoco a sancionar, porque son acuerdos tan pequeños. Además, podrían existir algún tipo de acuerdos que sean o que generen algún tipo de eficiencia económica, pero este no es el caso de los acuerdos para fijar precios. Por ejemplo, hay acuerdos, por mencionar uno como ejemplo, hay acuerdos que no son anticompetitivos, que son acuerdos pero no anticompetitivos. Por ejemplo, cuando los operadores económicos se ponen se ponen de acuerdo para entrar en algún programa de desarrollo e innovación, por ejemplo, de nueva tecnología,
realizan un joint venture, crean un joint venture para algún tema específico. Por ejemplo, ese tipo de acuerdos no son anticompetitivos porque benefician al sector, benefician al mercado, benefician al consumidor. Ahora bien, en este artículo también se detalla qué tipo de acuerdos son considerados acuerdos para fijar precios. Por ejemplo, los acuerdos para aumentar precios expresos, los acuerdos para establecer una fórmula para computar precios, estos también se los considera un acuerdo para fijar precios. Los acuerdos para no mantener una relación fija entre los precios de productos sustitutos pero no idénticos. Los acuerdos para eliminar descuentos o establecer descuentos uniformes también se los considera como un acuerdo para fijar precios. Los acuerdos para los acuerdos para establecer el sistema de créditos se lo considera también una forma de este tipo de conductas. Acuerdos para eliminar productos ofrecidos a menores precios para restringir la oferta y mantener los precios altos. Es decir, cuando saco del mercado algunos productos que yo los ofrecía a un precio menor para que solo puedan venderse los productos que yo poseo que son altos, eso también se los toma en cuenta como un acuerdo para fijar precios. Hay acuerdos para no reducir los precios sin notificar a los demás miembros del cartel, es decir, cuando ya existe un cartel acordado. Bueno, aquí esperemos en otra oportunidad poder hablarles un poco más de los carteles, pero generalmente una de las particularidades del cartel es que existe un mecanismo de seguimiento entre los operadores económicos. Hay alguien que se encarga de realizar el seguimiento, ver que estén cumpliendo las disposiciones, puede ser o bien un operador económico, puede ser algún gremio, puede ser cualquier tipo de operador económico en el que se encarga básicamente de ver que los demás miembros del cartel puedan ir cumpliendo todos los acuerdos. Eso es un seguimiento. Entonces, entre estas formas de seguimiento está el acuerdo para no reducir precios sin notificar a los demás miembros del cartel. Es decir, acuerdan dentro del cartel que cualquier tipo de política comercial en que ellos quieran sacar al mercado que implique una reducción de precios tiene que ser notificada previamente a los miembros del cartel, específicamente al órgano, al operador económico o al mecanismo que ellos constituyan para el seguimiento. Tienen que notificar que van a incurrir en esa política comercial de reducir precios. Además, es anticompetitivo cuando existen acuerdos para publicar precios, es decir, para compartir información. Ustedes dirán, bueno, ¿eso por qué es anticompetitivo? Porque si usted conoce la información de su otro operador, del otro operador económico, de su competidor, básicamente usted ya no está tomando políticas comerciales de una manera independiente. Ya está atando su política comercial a la información que le está enviando el otro operador económico. Por eso también esos acuerdos para transferirse entre los dos información sobre precios es anticompetitivo. También los acuerdos para establecer márgenes, es decir, cuando llegamos a establecer un acuerdo de cuál sería el margen de utilidad que vamos a dar a nuestros clientes, aguas abajo, por ejemplo, a una distribuidora, uno de nuestros distribuidores, aguas abajo, nosotros como fabricantes, por darles un ejemplo, cuál va a ser la política de márgenes que nosotros vamos a manejar. Eso también es considerado como un acuerdo para fijar precios. Y finalmente también los acuerdos para establecer plazos de pagos. Esto también influye en el precio. Por ello, cualquier tipo de acuerdo en este sentido es considerado como un acuerdo para fijar precios. Como les había manifestado al inicio, este tipo de lo que les estoy detallando es básicamente tomado de la doctrina internacional y de la jurisprudencia internacional. Lo que la superintendencia hace con este tipo de herramientas de la promoción de la competencia es que los operadores económicos conozcan con más detalle cómo son evaluados este tipo de prácticas anticompetitivas. Existen otro tipo de acuerdos, por ejemplo el de reparto de mercados, de ahí que se prohíbe a los operadores económicos, competidores actuales o potenciales, consensuar espacios en donde no competirán. Es decir, nos ponemos de acuerdo en repartirnos un mercado geográfico. Por ejemplo, dos operadores pueden establecer que el uno venderá únicamente en la sierra, el otro venderá únicamente en la costa. Este es un acuerdo de reparto de mercados a nivel geográfico. También puede ser, por ejemplo, por procedimientos de contratación pública, es decir, como proveedor del Estado, junto con otro proveedor competidor, otro proveedor del Estado que es mi competencia, acordamos en que en mi caso venderé a ciertas instituciones públicas y el otro venderá al resto.
es decir, acuerdan no competir. Eso también es sancionado. Este tipo de acuerdos también, con la explicación que les había brindado antes, son per se contrarios a la competencia, es decir, basta con su simple cometimiento. Tampoco están exentos de la regla del minimis que les había explicado antes. Los acuerdos para limitar la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios también es otro tipo de prácticas anticompetitivas. De esta manera se les prohíbe a ellos convenir respecto a la capacidad o cuotas de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios. Por ejemplo, cuando dos operadores económicos deciden que a partir de tal fecha dejarán de vender tal cantidad de productos, o acuerdan que cada uno venderá un volumen de productos, lanzará al mercado. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca básicamente que exista una oferta controlada que en el mercado permita básicamente establecer precios. Ustedes como conocen, un mercado, en una competencia perfecta, que bueno, dicho que realmente no existe, pero en lo que tiene que ver con la microeconomía, en una competencia perfecta, cuando se cruzan las curvas de oferta y demanda, pues se establece el precio de equilibrio. Bueno, si nosotros estamos controlando la oferta, pues vamos a poder controlar cuál podría ser el precio de equilibrio. Entonces, por eso este tipo de conductas anticompetitivas también son sancionadas. Sobre todo, esta también es per se y también está exenta de la regla del mínimo. Otro tema muy importante en este manual es hablar sobre las decisiones. De ahí que se prohíbe a las organizaciones empresariales con o sin fines de lucro invitar, recomendar o sugerir a sus miembros que adopten políticas comerciales comunes. Se presumirá que el operador económico miembro de la organización está de acuerdo con la decisión si no manifiestan su negativa de manera expresa y no realizan actividades contrarias a la decisión. Este artículo es parte de la doctrina internacional, de los libros que enseñan derecho de competencia, y también es parte de la jurisprudencia a nivel internacional, sobre todo de las resoluciones de la Comisión Europea. Las prácticas concertadas. Los operadores económicos deben evitar seguir patrones comunes y coordinados con las políticas comerciales de su competencia. Las prácticas concertadas no requieren de un concierto de voluntades ni de un convenio, pero sí de una cierta coordinación entre competidores. Para demostrar la coordinación bastan las comunicaciones, intercambio de información, entre otras, entre competidores, que aunque no necesariamente configuren un acuerdo, potencia tal coordinación. Es decir, por ejemplo, yo observo qué está haciendo mi competencia y yo, cada vez que mi competidor toma una política comercial, pues yo le voy siguiendo lo mismo. Por ejemplo, mi competidor aumenta un 10% y yo decido también aumentar el 10% del precio. Cuando mi competidor baja el 8%, yo también decido reducir el 8%. Es decir, realmente no estoy compitiendo. Me siento conforme con mi situación, con mi cuota de mercado, y lo único que hago es seguir la política del otro. Eso también es anticompetitivo. Lo que se espera es que los operadores económicos compitan de manera independiente sin estar atados a las políticas comerciales de su competencia. Pueden observar lógicamente las políticas, pero lo que queremos es que exista una mayor agresividad en cuanto a la competencia. Es decir, agresividad, pero entendido de una manera, una agresividad buena. Es decir, que estén buscando siempre mejores productos, estén siempre buscando mayor calidad, estén buscando mejores precios. Eso es lo que se pretende. Ahora bien, existen también restricciones verticales. Por ejemplo, y aquí nosotros hacemos una exposición de que a fin de evitar posibles sanciones por abuso de poder de mercado, los operadores económicos del sector textil integrados verticalmente, así como aquellos que presuman que tienen una participación de mercado igual o superior al 40% en cualquiera de los mercados en que participen, deben evitar las siguientes conductas. Este porcentaje del 40% ha sido evaluado en función de las barreras de entrada y salida que pueden tener los operadores económicos en el sector. Y aparte, se ha establecido de que a través de esta cuota de mercado, ya como autoridad de competencia nos da para analizar si efectivamente tiene poder de mercado. Nosotros con esta disposición estamos previniéndoles a los operadores económicos para que vigilen, para que si van a tomar algún tipo de las decisiones que voy a detallar luego, que vigilen que estas no vayan a ser anticompetitivas. Es decir, si yo como operador económico presumo que tengo un 40% de participación y quiero hacer cualquiera de las conductas que se detallan a continuación,
tengo que tomar algunos... tengo que ver efectivamente que no esté afectando con esto, que no incurra en una práctica anticompetitiva. Si tengo un porcentaje menor de este 40%, pues puedo tomar todo este tipo de conductas sin ningún problema. Lo que le estoy diciendo no implica de que ya el operador económico que tenga el 40% tenga poder de mercado. No, la autoridad de competencia tiene que investigar caso por caso, ir estableciendo un mercado relevante y si el operador económico tiene poder de mercado. Luego de ello, las conductas que voy a detallar a continuación serían anticompetitivas. Pero otra vez, esto solo es una herramienta para que los operadores económicos estén atentos de no infringir nuestra ley. Las exclusividades. Por ejemplo, cuando un operador económico tiene poder de mercado, es decir, puede manejarse de manera independiente de sus competidores o de sus clientes, no pueden establecer exclusividades. O sea, no pueden determinar, imponer o sugerir contratos, cláusulas o condiciones de distribución o venta exclusiva de sus productos, así como cláusulas de no competencia o similares a sus proveedores y compradores. Asimismo, no pueden asignar territorios o grupos de clientes a sus distribuidores. Prestaciones adicionales. Tampoco pueden condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones adicionales que por su naturaleza o regla al uso comercial no guarden relación con el objeto de tales contratos. Es decir, yo soy un operador con poder de mercado, soy un operador casi monopolio, digamos que tengo una cuota del 70%, y exijo a mis distribuidores que para yo venderles mis productos, ellos tienen que comprar productos de otra empresa que no guardan ningún tipo de relación conmigo ni con los productos que yo vendo. Por ejemplo, ese es un ejemplo, por ejemplo, de una prestación adicional que no guarda relación con el objeto del contrato y que lastimosamente ocurre. Las ventas dotadas y condicionadas, igualmente, cuando tienen poder de mercado, no es que ese producto estrella, no ese producto que tiene una cuota de mercado alta, nosotros como operador económico condiciono a mis consumidores que para que puedan adquirir mi producto, ellos tengan que comprar un producto adicional que yo también comercializo. Es decir, si ustedes quieren, si mi consumidor quiere comprar el producto X, yo solo vendo el producto X acompañado del producto Y. No lo vendo de manera individual. Eso también es considerado anticompetitivo como una venta atada o condicionada. También no puede haber discriminación de precios, es decir, no se pueden vender el mismo bien o servicio en condiciones diferentes a compradores que se encuentran en situaciones equivalentes. Esto es para que no exista distorsiones, por ejemplo, aguas abajo, para que yo no esté controlando el mercado abajo. Fijación de precios de reventa tampoco se puede, si yo tengo poder de mercado, no se puede establecer precios de reventa, no se pueden establecer precios mínimos, máximos o fijos de reventa. Tampoco está permitido imprimir en su producto el precio recomendado de reventa, cuando uno tiene poder de mercado. Los precios monopsónicos. No se abusará de su poder de mercado para establecer o fijar precios a sus proveedores que sean inferiores a los competitivos en el mercado en que compra su producto o insumo. Es decir, yo tengo poder de compra y exijo a los proveedores, a mis proveedores, les establezco los precios a los que les voy a comprar. Como tengo un poder y yo soy una empresa que más adquiere ese tipo de productos, pues los otros tienen que adecuarse al precio que yo les fijo. Eso también está prohibido por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Finalmente, también la negativa de trato. Si yo tengo poder de mercado, no puedo negarme de manera injustificada a suministrar un bien o servicio que ofrecen en el mercado a los demás operadores económicos. Aquí hay que resaltar el tema de injustificado. Es decir, si no existe una justificación, yo no podría vender mis productos. Bueno, los precios predatorios y explotativos, básicamente también cuando existe poder de mercado, no se pueden establecer precios por debajo del costo, que son los precios predatorios, ni tampoco precios explotativos, es decir, abusando del poder de mercado, fijar un precio superior de tal manera que extraiga lo que se denomina el excedente del consumidor. Básicamente, esas son las conductas prohibidas, las más importantes. Luego viene algo que ya es común en nuestros manuales, que es llamar a los operadores económicos a que terminen sus relaciones comerciales en base a la conversación o a un proceso más expedito. Lo que sí nosotros tratamos de evitar es que existan retaliaciones. En caso de que algún operador económico se queje con la superintendencia o ponga algún tipo de acción, no deben existir ningún tipo de retaliación respecto del operador económico que ha sido denunciado.
Finalmente, en lo que tiene que ver con acceso a la información, el operador económico, al haber aceptado este manual, que otra vez repito, no ha sido emitido de manera formal, pero ya con el código de ética el operador económico lo ha tomado como suyo este manual, pues se está comprometiendo también a proporcionarnos la información que la superintendencia requiere para poder conocer un poco más del sector textil y vigilar y controlar de que no existan conductas anticompetitivas. En las posiciones generales, este manual estará publicado en la página de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Ustedes podrán observar en las disposiciones generales quién realizará el seguimiento, también el glosario de términos. Y algo importante también que deben conocer es que en caso de que los operadores económicos del sector textil estén también en curso de procedimientos de contratación pública, deben observar el manual de buenas prácticas comerciales en la contratación pública para el desarrollo del Ecuador. Este manual ya fue publicado, está emitido, consta en la página del CERCOP, el Servicio Ecuatoriano del CERCOP. Estaba publicado este manual y debe ser observado por todos los operadores económicos que participan en procedimientos de contratación pública. Bueno, no me queda más que agradecerles y si tienen alguna inquietud, pues la superintendencia en cualquier momento puede absolver todas sus consultas. Muchas gracias.